Para Bianca, ese fue el día en que el sonido más fuerte en una sala de espera no era el suave ronquido de su hija, sino el ruido ensordecedor del prejuicio. Un día que comenzó con desesperación y que ella jamás imaginaría cómo terminaría, demostrando que a veces nuestro mayor obstáculo es también nuestra mayor prueba de fortaleza. Ella entró en aquel edificio y el choque de realidad fue inmediato. No fue solo el aire acondicionado absurdamente helado lo que la hizo temblar, sino la forma en que el murmullo de conversaciones simplemente murió en el instante en que cruzó la puerta de cristal. Todas las miradas, antes fijas en pantallas de celulares y hojas de currículums, convergieron en ella. O, más precisamente, en el pequeño bulto que dormía sobre su pecho. Lia, con sus meros 6 meses, dormía un sueño tranquilo, ajena a las miradas que su simple presencia provocaba. Para Bianca, sin embargo, cada una de esas miradas era como una pequeña aguja. Sintió el rostro ardiendo y el sudor naciendo en su nuca, mientras caminaba hacia la recepción, sintiéndose la persona más inadecuada del mundo. La recepcionista, una mujer con un peinado impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Miró a Lia y después a Bianca, y su expresión se congeló. «Sí, dígame», dijo ella, la voz pulcra, pero con un tono cortante por debajo. Bianca tragó saliva, sintiendo la boca súbitamente seca. «Tengo una entrevista programada con Recursos Humanos. Mi nombre es Bianca». Ni siquiera necesitó terminar. La mirada de la recepcionista descendió nuevamente hacia Lia, y un suspiro casi imperceptible se le escapó. «Señora, con la niña no va a ser posible. Esto es un ambiente de trabajo. No tenemos dónde acomodarla». La palabra niña sonó como si fuera una ofensa, un objeto extraño que ella había tenido la audacia de traer a un lugar sagrado. La humillación fue como un puñetazo en el estómago. Bianca sintió que la sangre huía de su rostro, dejándola pálida y fría. Por un momento, su único deseo fue dar media vuelta y huir de allí, proteger a su hija de aquella atmósfera tóxica y llorar en cualquier rincón oscuro que encontrara. Su mente le gritaba que se fuera. Pero entonces, Lia se movió en su sueño, acurrucando la cabeza aún más contra el pecho de su madre. Aquel pequeño gesto, aquel calorcito vital, fue su ancla. No era solo por ella, era por aquella vida minúscula que dependía enteramente de ella. Rendirse no era una opción. Con los hombros caídos, pero con una nueva y terca resolución en la mirada, ella solo asintió y fue a sentarse en la silla más alejada de todas, como si estuviera aceptando su lugar de paria. El tiempo pasaba de una forma torturante. Cada vez que la puerta de Recursos Humanos se abría y un nombre era llamado, era como si un pequeño pedazo de su esperanza fuera arrancado. Ella veía a los otros candidatos, con sus carpetas de cuero y su postura de confianza, levantarse y desaparecer por aquel pasillo. Nadie la miraba, pero ella sentía sus miradas. De todos modos, se sentía como un mueble roto, dejado en un rincón para ser ignorado. Empezó a preguntarse si la recepcionista siquiera había comunicado su llegada, o si el plan era simplemente dejarla allí, marinando en su propia inadecuación, hasta que captara la indirecta y se fuera. El peso de Lia comenzaba a adolorarle en la espalda, un dolor real y físico que se mezclaba con el dolor emocional. Y entonces, lo que más temía, sucedió. Un pequeño quejido, seguido de un estiramiento de bracitos y piernas. A Lia estaba despertando. El corazón de Bianca se disparó, un pánico helado apoderándose de ella. «Por favor, mi amor, vuelve a dormir solo un poquito más». Empezó a mecerse instintivamente, tarareando una canción de cuna tan bajo que era casi un pensamiento. Pero Lia, curiosa por las luces fuertes y los rostros extraños, abrió sus grandes ojos marrones y soltó un pequeño sonido, un gorjeo de descubrimiento. En aquel silencio tenso, el sonido fue una explosión. Uno de los candidatos restantes suspiró de forma audible y puso los ojos en blanco. La recepcionista miró por encima de su monitor, su expresión diciendo, claramente, «Se me acabó la paciencia». La recepcionista levantó una mano, un gesto universal para detente, y Bianca sintió que su estómago se hundía. Era ahora, iban a echarla. Se encogió instintivamente, como para proteger a Lia del golpe verbal que estaba por venir. Pero la frase nunca llegó. Un hombre salió de un pasillo lateral, caminando con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. No era ostentoso, pero la forma en que se movía, la forma en que su traje bien cortado le sentaba, emanaba una autoridad silenciosa. Se detuvo por un segundo, su mirada barriendo la sala,
la recepcionista irritada, el candidato resoplando, y finalmente, ella, la madre aterrorizada en el rincón. Para Bianca, él era solo otro par de ojos juzgándola. Aquel hombre se acercó a la recepcionista, que inmediatamente se enderezó en su silla. ¿Está todo bien? ¿Por aquí, Carla?, preguntó él. Su voz era baja, pero todo el mundo en la sala la oyó. El cambio en la recepcionista fue instantáneo. Sí, señor Mendoza, todo bajo control, dijo ella, un poco apurada. El nombre quedó flotando en el aire. Bianca ya lo había oído en alguna parte, leído quizás en su apresurada investigación sobre la empresa, pero su mente estaba demasiado nublada para hacer la conexión. Solo podía enfocarse en el hecho de que el tal señor Mendoza no la miraba con desprecio. Su mirada era directa, evaluadora, pero neutra. Y en aquel momento, en aquella sala fría, la neutralidad era lo más cercano a la bondad que ella había sentido desde que llegó. Él entonces dio un paso en dirección a ella, acortando la distancia entre ellos. Su mirada no se desvió. ¿Usted está aquí por la vacante de asistente de proyectos, correcto, Bianca?, preguntó. Y el hecho de que él supiera su nombre y el puesto al que se postulaba la tomó completamente por sorpresa. Ella solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de formular una palabra. Lía, ahora más despierta, agarró un mechón del cabello de su madre y tiró de él con una curiosidad inocente. Bianca sintió su rostro enrojecer aún más, tratando de soltar el cabello de la manita de su hija, mientras respondía ansí. Sí, señora, soy yo. Su voz salió débil y temblorosa, un sonido patético en medio de aquel imponente vestíbulo. Él observó la pequeña interacción entre madre e hija, su rostro una máscara de neutralidad. Entonces, para el shock de todos, tomó una decisión allí mismo. Carla, por favor, reprograme mi llamada de las 11. Yo mismo voy a entrevistar a la señora Bianca. La ruptura de protocolo fue tan abrupta que la recepcionista se quedó boquiabierta por un segundo antes de empezar a teclear furiosamente en su teclado. El otro candidato en la sala de espera miraba de uno a otro con una expresión de pura incredulidad. El señor Mendoza volvió su atención hacia Bianca, que lo miraba como si fuera un espejismo. ¿Por aquí? Por favor, él indicó el mismo pasillo de donde había venido, el pasillo que parecía llevar al corazón de la empresa. Levantarse de aquella silla fue un esfuerzo monumental. Las piernas de Bianca parecían de gelatina, y tuvo que apoyarse por un segundo para no perder el equilibrio. Sosteniendo a Lía con una fuerza renovada, siguió al hombre por el pasillo. Cada paso en la alfombra mólida parecía resonar dentro de su cabeza. No miró hacia atrás, pero sentía las miradas clavadas en su espalda, una mezcla de desprecio y asombro. El pasillo era otro universo, con paredes en tonos neutros, arte abstracto y una iluminación cálida que contrastaba brutalmente con el blanco hostil de la recepción. Se sentía como una extra que había entrado por error en el escenario principal de la película, totalmente fuera de lugar y esperando que alguien gritara ¡corten! En cualquier momento, él abrió una puerta al final del pasillo y a Bianca se le cayó la mandíbula. No era una sala de entrevistas, era una oficina de esquina con una vista espectacular que parecía tragarse la mitad de ese. O Pablo C. podía ver el tráfico pulsando allá abajo en la marginal Pinjaros. El lugar era imponente, pero tenía toques personales a libros de arte, apilados, una pequeña planta y, lo más sorprendente, una taza de Batman al lado del ordenador. El señor Mendoza no se dirigió a su enorme escritorio. En su lugar, señaló 2 sillones cómodos cerca de la ventana. Siéntese, por favor. Póngase cómoda, dijo él. Creo que ahí será más fácil para usted y para la pequeña. Fue la primera vez que alguien se refirió a su hija con una pizca de ternura. Con una delicadeza que no sentía desde hacía horas, Bianca se sentó en el mullido sillón, acomodando a Lía en su regazo. Su hija, quizás sintiendo la súbita ausencia de tensión en el aire, se quedó quieta, simplemente observando el nuevo ambiente con sus grandes y curiosos ojos. El señor Mendoza se sentó en el sillón frente a ella, no detrás de su escritorio, y se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión genuinamente interesada. No parecía un CEO a punto de conducir un interrogatorio. Bianca, comenzó él, su voz calma, llenando el silencio de la oficina. Olvide su currículum por un instante. Quiero que me diga, honestamente, que la trajo aquí hoy. No solo a la empresa, sino a esta situación. ¿Qué la mueve? Aquella pregunta, tan directa y tan humana, la desarmó por completo. Todas las respuestas ensayadas, todas las frases hechas sobre ser una
profesional dedicada y proactiva, se evaporaron de su mente. Se libró una batalla silenciosa dentro de ella. El miedo a parecer débil contra la extraña sensación de que aquel hombre quizás la entendería. Mirando el rostro sereno de Lía, encontró su coraje, respiró hondo. La verdad, señor Mendoza, es que la persona que iba a cuidar a mi hija se enfermó esta mañana. No tengo familia aquí en Paulo. No tengo una red de apoyo. Mi plan A era la única opción. Hizo una pausa, su voz ganando firmeza. Podría haber llamado para cancelaran, pero no puedo. La miro a ella y veo toda mi motivación. Si para darle una oportunidad de futuro necesito pasar por la humillación de ser juzgada, entonces lo hago. Sé que esto es todo menos profesional, pero es mi vida en él. La escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando ella terminó de hablar, él inclinó la cabeza, una mirada de profundo respeto, reemplazando su neutralidad inicial. Gracias por su honestidad, Bianca, dijo él, y su voz era sincera. En esta empresa, escuchamos todos los días a candidatos hablar sobre resiliencia y enfoque. Se han convertido en palabras vacías, clichés para impresionar. Pero hoy no escuché las palabras. Vi la cosa real en acción. Usted no vino a decirme que es una luchadora. Lo demostró desde el momento en que cruzó esa puerta, dispuesta a ser juzgada para tener una oportunidad. Eso, para mí, se llama carácter. Y el carácter es algo que no se puede enseñar. El corazón de Bianca latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Las lágrimas que tanto contuvo comenzaron a nublarle la vista. Él continuó: creo en dar oportunidades a quien las merece. Por eso, quiero hacerle una propuesta. Un periodo de prueba de 30 días, con contrato y sueldo. Quiero ver esa garra aplicada en un proyecto real. Hizo una pausa, mirando a Lía, que ahora bostezaba. Y en cuanto a este pequeño problema, dijo, haciendo comillas en el aire con una sonrisa, vamos a encontrar una solución. Hay una sala de reuniones pequeña y sin uso al lado de esta. Mañana por la mañana será su nueva oficina, con espacio para su escritorio y para una cuna. ¿Qué me dice? La propuesta era tan inesperada, tan absurdamente generosa, que el cerebro de Bianca tardó en procesarla. Cuando finalmente lo hizo, la muralla de contención que había erigido durante toda la mañana se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que intentaba ahogar. Eran lágrimas no de tristeza, sino de un alivio tan abrumador que le quitaba el aliento. Asintió con la cabeza repetidamente, incapaz de hablar. Miró el rostro dormido de Lía, la razón de toda aquella lucha, y después, al hombre frente a ella. Sí, consiguió susurrar finalmente, la voz entrecortada. Sí, acepto muchas gracias. Usted no tiene idea. Él sonrió, una sonrisa genuinamente cálida, genial. Entonces, está hecho, dijo él, levantándose. Carla, en la recepción, la orientará sobre los documentos necesarios. Empieza mañana a las 9 de la mañana. ¿Le parece bien? El camino de vuelta por el pasillo fue como flotar. Cada paso que la alejaba de aquella oficina era un paso hacia una nueva vida. El aire ya no parecía pesado, y el silencio ya no era opresivo. Era simplemente calmo. Sentía el cuerpo exhausto, cada músculo doliendo por la tensión acumulada, pero su mente estaba ligera. Por primera vez en meses, quizás años, ella no estaba huyendo de algo, sino caminando hacia un futuro que una hora antes parecía imposible. Al salir del pasillo y volver a la recepción, fue como si hubiera cruzado un portal. El otro candidato todavía estaba allí, con una expresión de impaciencia en el rostro. La recepcionista Carla la miró, claramente esperando verla seguir hacia la puerta de salida. Pero Bianca se detuvo. Se acercó calmadamente al mostrador de mármol, el mismo mostrador donde, una hora antes, se había sentido la persona más pequeña del mundo. No dijo una palabra, solo se quedó allí, con Lía durmiendo tranquilamente en su pecho, y esperó. Su silencio ya no era el de una víctima, era el de alguien que sabía que su lugar allí acababa de ser conquistado. Ya no necesitaba luchar, solo esperar. Un sonido discreto sonó en el ordenador de Carla. Ella miró la pantalla, y su expresión cambió de confusión a puro shock. Se enderezó en la silla, carraspeó, y su tono se volvió súbitamente formal y respetuoso. Señora Bianca, el señor Mendoza pidió que le entregara estos formularios para su contrato de prueba. Felicidades, dijo ella, evitando el contacto visual y empujando los papeles en su dirección. Los necesito mañana,
junto con sus documentos. El otro candidato, que escuchó perfectamente el intercambio, se puso pálido. Su boca se abrió y se cerró, sin emitir sonido, su arrogancia desmoronándose en tiempo real al darse cuenta de que la mujer que había despreciado acababa de ganar el puesto que él tanto quería. Bianca tomó los papeles, sintiendo su peso real y simbólico en las manos. Anne hizo un asentimiento formal a Carla y se dio la vuelta, sin dirigir una sola mirada al hombre que permanecía petrificado de asombro. Anne no lo necesitaba. Su victoria no era sobre la derrota de él, sino sobre su propia supervivencia. Al cruzar las puertas de cristal automáticas y salir a la ajetreada acera de la avenida Faria Lima, el aire de ese, Paulo, generalmente gris y pesado, le pareció más ligero. Los sonidos de la ciudad, las bocinas y las conversaciones ya no eran una fuente de ansiedad, sino la banda sonora de un nuevo comienzo. Miró hacia la cima del rascacielos y por primera vez no se sintió aplastada por él. Sintió que un pequeño pedazo de aquel lugar era ahora suyo. Aquel día no fue el fin de la lucha, pero fue, sin duda, el fin de su desesperanza. El mes de prueba que siguió la puso a prueba de todas las formas, incluyendo la hostilidad de un colega que veía su presencia como un ultraje. Pero después de enfrentar el silencio juzgador de una sala entera, ninguna provocación de oficina podía derribarla. Trabajó con una garra que venía del fondo del alma, demostrando que su determinación no era una casualidad. La pequeña sala con la cuna, antes una solución improvisada, se convirtió en un proyecto piloto. Su historia, contada en voz baja en los pasillos, inspiró un cambio que culminó en una nueva política de apoyo para padres y madres en la empresa. Bianca aprendió aquel día que lo que otros veían como su mayor desventaja era, en realidad, la fuente de su fuerza más inquebrantable. Ella no era una madre que necesitaba un trabajo, era una fuerza de la naturaleza que, por amor, acababa de encontrar su lugar en el mundo. Qué increíble historia de superación, ¿no crees? La jornada de Bianca en un solo día muestra cómo un momento de valentía puede redefinir todo nuestro futuro. La fuerza que encontró en el amor por su hija transformó lo que parecía ser una debilidad en su mayor ventaja. Ahora, la inspiración está contigo. ¿Qué parte de la historia de Bianca te marcó más? Y más importante, ¿cuál es la fuerza oculta que puedes usar para enfrentar tu propio desafío? Comparte tus ideas y reflexiones en los comentarios. Vamos a crear juntos una corriente de inspiración y a demostrar que todo el mundo tiene una historia de superación esperando a suceder.